Bueno, entonces en este esquema podemos ver resumida cuáles son las distintas rutas que puede seguir la glucosa. Ahí en el medio, glucosa, ¿sí? Una vez que ingresa, se absorbió, ¿qué es lo que puede seguir? Para abajo puede degradarse esto en el interior de cada célula, ¿sí? Puede seguir la vía de la glucólisis para obtener energía. Esa vía pasa de glucosa a dar piruvato. El piruvato puede seguir dos caminos según si estemos en anaerobiosis o en aerobiosis. Si estamos en presencia de oxígeno, sigue la ruta más conocida, que es transformarse a acetil-CoA, coenzima A, y esta parte que es lo que vimos en la clase pasada, que la acetilcoenzima A ingresa en el ciclo de Krebs para dar dióxido de carbono y agua. Si estamos en anaerobiosis, va a seguir un paso siguiente, que es la reducción a lactato, ¿sí? ¿Cuándo consideramos que estamos en condiciones de anaerobiosis? En la contracción muscular intensa. En el músculo, ante un ejercicio intenso, el oxígeno que está disponible ya no es suficiente, entonces se considera una situación en la cual no hay oxígeno, entonces en ese caso sería una condición de anaerobiosis. ¿Qué les parece que pasa con la cadena respiratoria cuando estamos en anaerobiosis? ¿Funciona o no funciona? No, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan que iba pasando los equivalentes de reducción y se unían al final con oxígeno? O sea, que el participante final de la cadena respiratoria que acepta los equivalentes de reducción es el oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, la cadena respiratoria no funciona. Eso pasa, entonces, en condiciones de anaerobiosis, por ejemplo, en la contracción intensa del músculo. Ahí se llega a detener la cadena respiratoria, entonces se va a dar ese paso que la glucólisis sigue de piruvato a lactato. Ya vamos a ver bien por qué, ¿sí? Y cómo se producen esos pasos. En aerobiosis, que funciona bien la cadena respiratoria, sigue todo el caminito que vimos la semana pasada. La glucosa, entonces, si no sigue la glucólisis, se va a almacenar principalmente en el hígado, que es el órgano que tiene la capacidad de generar glucógeno a partir de la glucosa para almacenarla para cuando lo necesiten. Entonces, para arriba, la glucosa puede formar glucógeno por una vía que se llama glucógenogénesis, ¿sí? Forma glucógeno. Ese glucógeno, si en algún momento necesitamos, porque está bajando el nivel de la glucosa en sangre, se va a degradar y va a dar glucosa nuevamente. Esa vía se llama glucogenólisis. Se degrada el glucógeno y da glucosa, ¿sí? Bueno, entonces esa sería, me está faltando alguna, acá. Esta vía, gluconeogénesis. La vía de la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de otros componentes no glucídicos. Por ejemplo, piruvato, lactato, algunos aminoácidos, el glicerol de los ácidos grasos pueden dar, si es necesario, si se necesita, glucosa por esa vía de gluconeogénesis. Entonces, todas esas vías que estamos nombrando ahora son las que vamos a ir viendo ahora en detalle para tratar de entender por qué se dan y cómo se dan. Este ciclo que está acá englobado, que se llama ciclo de Cori, es el ciclo que nos muestra y nos trata de explicar cómo es la circulación de la glucosa, una vez que se absorbe a nivel intestinal, entre el hígado, la sangre, que sería la circulación general, y el músculo, ¿sí? Cómo se produce esa circulación de un tejido al otro, ¿sí? Allá absorbimos, va por sangre, por vena porta, va a llegar hacia el hígado, lo que se absorbió a nivel de intestino, los monosacáridos, fructosa, glucosa, que está más grande porque es la que se encuentra en mayor cantidad, y galactosa. Todos convergen en un destino final que es la glucosa. Entonces todos siguen el camino metabólico de la glucosa. En el hígado,
¿qué pasa? Lo que decíamos recién, esa glucosa se puede almacenar como glucógeno o puede seguir la vía de la glucólisis para dar piruvato, ¿sí? La glucosa también va a haber una porción que el hígado la va a liberar a la circulación general. De esa glucosa que va circulando en la circulación va a entrar al músculo, ¿sí? En el músculo es un tejido que también tiene capacidad de generar glucógeno, es decir, de almacenar esa glucosa como glucógeno. El glucógeno se almacena en hígado y en músculo, principalmente en el hígado. Pero también el músculo tiene la capacidad de almacenar glucosa como glucógeno para su propio uso. Cuando necesita obtener energía para el trabajo, el ejercicio, va a degradar su propio glucógeno, ¿sí? Entonces esa glucosa que recibe el músculo se almacena como glucógeno. Cuando necesita ese glucógeno se degrada, llega a un paso que no es glucosa libre como se da en el hígado, sino que se llama glucosa 6-fosfato, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir retomando después, pero quiero explicarles cómo es esto de que pasa de un tejido al otro. La glucólisis en el caso del músculo va a llegar a piruvato y cuando está en ejercicio intenso, en condiciones de anaerobiosis, de falta de oxígeno, va a seguir el paso de reducción a lactato. ¿Está? Ese lactato sale a la circulación y va hacia el hígado. El lactato se transforma en piruvato y por la vía de la gluconeogénesis forma glucosa. Y ahí se completa todo este ciclo que es el ciclo de Cole. La concentración de la glucosa en la sangre es lo que llamamos glucemia, glucosa en sangre. Los valores normales es de 70 a 110 miligramos por decilitro. O sea, siempre tenemos que tener ese nivel entre esos valores, ¿no es cierto? La glucosa debe estar mantenida entre esos valores en la sangre. Eso se mide cuando se hace un análisis, ¿no es cierto? Se sacan esos valores cuando estamos en ayuno o 3 horas después de comer, ¿sí? Siempre después que comemos vamos a tener valores mayores que eso. Pero lo importante es que cuando estamos en ayuno o 3 horas después de comer se mantenga en esos niveles, ¿sí? Bueno, entonces acá también les puse para resumir un poco las vías que vamos a ir viendo, ¿sí? El paso de glucosa para formar glucógeno, para almacenarse, se llama glucogenogénesis. Es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. La degradación de glucógeno para dar glucosa se llama glucogenolisis, la lisis de glucógeno. La vía metabólica oxidativa de la glucosa se llama glucólisis y va a dar piruvato en condiciones de aerobiosis o lactato en anaerobiosis. Después, ese piruvato va a seguir una vía que se llama decarboxilación oxidativa del piruvato, que es la vía en la cual se va a transformar en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A ingresa en el ciclo de Krebs, da toda la vuelta que vimos la clase pasada, y forma dióxido de carbono y agua. Hay una vía alternativa al uso de la glucosa, o sea, alternativa a la glucólisis, que es la vía de las pentosas fosfatos. Es una vía de oxidación de la glucosa, pero no es la finalidad de obtener energía. Ya la vamos a ver más al final. Tiene otra finalidad esta vía, que es para sintetizar compuestos intermediarios que se utilizan en la síntesis de ácidos nucleicos, en síntesis nucleótidos y demás. Pero no es con la finalidad de obtener energía. Para obtener energía, la glucosa entra en la glucólisis, ¿sí? Y por último, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de fuentes no glucídicas. Por ejemplo, el lactato, el piruvato, algunos aminoácidos, ácidos grasos pueden generar glucosa cuando las necesidades del organismo lo requieren, ¿está? Entonces, vamos a empezar por la primera de todas esas rutas metabólicas, la más importante que va a seguir la glucosa, la cual nos va a dar el aporte ese de energía que tiene como función, que es la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Una serie de reacciones enzimáticas
son en total 10 reacciones enzimáticas que transcurren todas en el citoplasma. Todas las enzimas de la glucólisis están en el citoplasma y allí se da toda esa serie de reacciones. ¿Cuál es la importancia fisiológica que tiene la glucólisis? Principalmente, producción de energía. Es una vía en la cual hay generación de ATP sin necesidad de utilización de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, donde vimos en la clase anterior, que era ahí el sitio donde más se generaba ATP. Pero también cuando vimos esas fuentes de generación de ATP, nombrábamos también la glucólisis como una vía en la cual también se generan algunas moléculas de ATP, ¿sí?, sin utilización de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, esa es la principal función e importancia que tiene la glucólisis. Esa producción de energía se da por lo que les decía, capacidad de generar ATP en unos sitios de esas reacciones enzimáticas, que son los sitios donde se da específicamente lo que se llama fosforilación a nivel del sustrato. Hay sustratos de alta energía que pueden transferir fosfato al ADP y generar ATP. En situación de anaerobiosis, cuando falta oxígeno, que la cadena respiratoria no está funcionando, decíamos que el piruvato que se forma de la degradación de la glucosa va a seguir una etapa siguiente, que es la reducción al lactato, ¿sí? Eso pasa, entonces, yo les decía, en el músculo, fundamentalmente, cuando está en ejercicio intenso, que no tiene suficiente oxígeno para que funcione la cadena respiratoria, entonces su aporte de energía va a provenir únicamente de la glucólisis, ¿sí? Y también vamos a ver que es importante en los glóbulos rojos. ¿Qué pasa con los glóbulos rojos en cuanto a esto que decimos de si funciona o no la cadena respiratoria? ¿Saben ustedes los glóbulos rojos si funcionan o no? ¿Si tienen funcionamiento o no de cadena respiratoria? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No te entiendo. Creo que no tienen mitocondria como... No tienen mitocondria. Por eso es, ¿sí? Los glóbulos rojos no tienen mitocondria y todo el sistema de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, está en la mitocondria. Entonces, por eso, la obtención de la energía en los glóbulos rojos se da únicamente por la glucólisis. No pueden obtener energía de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Entonces, acá vamos a ver la serie de 10 reacciones enzimáticas que nos van a mostrar cómo se va degradando la glucosa para llegar a obtener piruvato, ¿sí? Entonces, yo les voy a ir mencionando, así como fuimos viendo el ciclo de Krebs. Lo que tienen ustedes que apuntar es aprenderse, los nombres de los compuestos, las enzimas y sobre todo razonar un poquito de qué es lo que se produce en cada uno de los pasos y cuáles son los pasos más importantes, ¿sí? Entonces, la glucosa que empieza con la glucólisis sufre un primer paso de fosforilación. Si ustedes analizan, ahí dice que la enzima que interviene se llama hexoquinasa. ¿Qué hacían las quinasas? Transfieren fosfatos de un compuesto al ADP para formar ATP o desde el ATP a otro compuesto para fosforilarlo, ¿sí? Transfieren grupos fosfatos. Entonces, ahí tenemos glucosa, va a formar un compuesto que se llama glucosa 6-fosfato, la enzima que interviene es hexoquinasa. Entonces le está transfiriendo fosfato desde el ATP, ahí vemos que tenemos el ATP, sale ADP, entonces le transfirió un grupo fosfato a la glucosa. Y formó glucosa 6-fosfato, quiere decir que es una glucosa que tiene un grupo fosfato unido al carbono 6. Ese paso de fosforilación que se da en ese primer paso, lo vamos a ver que se repite en otras vías metabólicas. Es un paso fundamental para que la glucosa siga toda la vía de la glucólisis y las otras vías metabólicas. ¿Por qué? Cuando la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, está fosforilada, queda retenida en el interior de la célula, no puede atravesar las membranas. Cuando está fosforilada, no puede salir de la célula, entonces como que queda obligada
a seguir las rutas metabólicas que ahí se le ofrecen, ¿sí? Y la vuelve más reactiva, es un compuesto más reactivo que va a seguir las otras reacciones mucho más fácilmente que si tuviera como glucosa sola. Por eso ese paso lo vamos a ver que se repite en otras vías metabólicas. Entonces ahí vemos que necesitamos ATP. Para fosforilar la glucosa y formar glucosa 6-fosfato se utiliza una molécula de ATP. Se forma glucosa 6-fosfato, luego hay una isomerización, ¿sí? Una fosfoglucosa isomerasa transforma en un isómero y forma fructosa 6-fosfato. De glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Luego tenemos una siguiente etapa donde también interviene una quinasa que se llama fosfofructoquinasa. Transfiere un nuevo fosfato a ese compuesto desde el ATP y se libera ADP. Entonces ahí vemos que nos marca que ingresa una molécula ATP, sale ADP. Lo que se forma ahora es fructosa 1,6-bifosfato. Quiere decir que tiene fosfato en el carbono 6 y en el carbono 1. Por eso es fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Luego ese compuesto. Entonces ahí ya vemos que en esa primera etapa estamos consumiendo 2 moléculas de ATP para hacer esas fosforilaciones. ¿Sí? Una vez que se formó fructosa 1,6-bifosfato, la enzima que interviene se llama aldolasa. Lo que hace es partir esa molécula en 2. Entonces teníamos un compuesto que era de 6 carbonos y lo divide en 2 compuestos de 3 carbonos cada uno, que son el que figura ahí con la sigla GAP, gliceraldehído fosfato, y dihidroxiacetona fosfato. Son los 2 compuestos que surgen de romper, digamos, la molécula de fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Este punto es importante, ¿por qué? Porque generamos 2 compuestos más chicos, gliceraldehído fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Estos 2 compuestos se pueden interconvertir entre ellos por una enzima que se llama triosa fosfato isomerasa. Entonces, lo que pasa es que se generaron una molécula de gliceraldehído fosfato, otra de dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato se va a transformar y va a formar otra molécula de gliceraldehído fosfato. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído fosfato que son las que van a seguir el resto de la vía. Por eso, a partir de acá, todo es por 2. Cada uno de estos compuestos que se forman en realidad son 2 moléculas de cada uno. ¿Se entiende este punto, chicos? Porque es importante, porque vamos a decir que una molécula de glucosa va a dar 2 moléculas de piruvato. ¿Sí? ¿Sí? Acá, la reacción 4, ¿sí? Que dice que se formó gliceraldehído fosfato y dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Entonces, se formaron esos 2 y a su vez la dihidroxiacetona fosfato va a convertirse en otra molécula de gliceraldehído fosfato. Entonces voy a tener 2 de gliceraldehído fosfato. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, por eso, a partir de ahí, todo va a ser por 2. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Está? A partir de ahí, entonces, todo por 2 para dar 2 moléculas de piruvato al final. ¿Cómo sigue la cuestión? ¿Sí? Ese gliceraldehído fosfato, ahora vemos que aparece una enzima deshidrogenasa que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y vemos ahí en verde que aparece la coenzima NAD. ¿Qué está pasando ahí? Una oxidación. Participa una enzima deshidrogenasa y aparece la coenzima NAD. Se trata de una oxidación. ¿Sí? Una deshidrogenación, le está sacando hidrógenos al gliceraldehído fosfato, ese hidrógeno lo toma NAD y forma NADH. ¿Está? El compuesto que se forma es 1,3-bifosfoglicerato. Acá lo que tenemos es que se incorpora en ese paso allá en rojito, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, antes de NAD hay un fosfato inorgánico, es un fosfato que está en el medio, no requiere que se lo dé el ATP, no es con aporte de energía, sino que un fosfato se une al compuesto y por eso formamos el 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, en ese paso que tenemos una oxidación
además de haber una oxidación que se genera en NADH, se une un fosfato inorgánico, por eso ahora tenemos 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Después de ese compuesto 1,3-bifosfoglicerato, acá participa una enzima que es la fosfoglicerato quinasa sobre ese compuesto. ¿Qué es lo que va a hacer? Es transferirle, sacarle ese 1,3-bifosfoglicerato, tiene 2 grupos fosfatos. Le va a sacar uno de esos fosfatos, lo transfiere al ADP y generamos ATP. Entonces, este es el primer punto, donde vamos a tener la formación de una molécula de ATP a través de una fosforilación a nivel del sustrato, que es cuando un compuesto de alta energía que tiene grupos fosfatos lo puede liberar y transferir al ADP para formar ATP. Entonces ahí obtuvimos la primera molécula de ATP de la vía de la glucólisis. Hasta ahora habíamos gastado energía, ahora recién acá vamos a obtener energía en forma de ATP. Se formó el 3-fosfoglicerato, ¿sí? Ahí simplemente hay un cambio del grupo fosfato al carbono 2 por una enzima fosfoglicerato mutasa y forma el 2-fosfoglicerato. Después hay una redistribución de la energía por una enzima enolasa que produce una deshidratación y forma el compuesto de alta energía fosfoenolpiruvato. Ese compuesto de alta energía también es otro de los compuestos que tiene capacidad de romper uno de sus enlaces con el grupo fosfato, que ese fosfato se une al ADP y generar otra molécula de ATP. La enzima que interviene, entonces, tiene que ser una del grupo de las quinasas, se llama piruvato quinasa. Acá generamos otra molécula de ATP y se obtuvo la formación de piruvato. ¿Está? Entonces, de esa manera, con todos esos pasos, llegamos que a partir de una molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué 2? Porque en ese paso del gliceraldehído fosfato y la dihidroxiacetona fosfato se transformaron en otra molécula del gliceraldehído fosfato y todos siguieron por 2. ¿Sí? Vieron que tenemos una serie de fosforilaciones, pasos donde se fosforilan los sustratos, necesita ATP, pasos donde a partir de un compuesto de alta energía se liberan fosfatos y se unen al ADP y se generan ATP. Estos 2 puntos son los 2 puntos donde se obtiene la energía de la glucólisis y tenemos una oxidación biológica, ¿sí? Que es este paso que está catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Ahí vemos que participa la coenzima NAD y genera NADH. ¿Qué pasaba con ese NADH? ¿Qué tenía que hacer con ese hidrógeno, el equivalente de reducción que estaba recibiendo? De lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? La lanzadera. Exacto, acá me dicen la lanzadera. ¿Se acuerdan ustedes de acá? ¿Qué pasa? Esto, recordamos, toda la glucólisis está pasando en el citoplasma. Ese equivalente de reducción que tomó NADH, que se generó y que está ahora en el NADH, tiene que ir a parar a la cadena respiratoria en la mitocondria. ¿Se acuerdan que los nucleótidos, la coenzima no puede pasar a través de la membrana de la mitocondria? Entonces, para eso, ese equivalente de reducción que tomó, lo va a pasar a través de sistemas de lanzadera, que teníamos 2. Uno que se llamaba la lanzadera glicerofosfato, que pasaba por un paso a través de FADH2, y la de lanzadera malato aspartato, que pasaba a través de otro NADH, ¿sí? Entonces, acá es un ejemplo de cómo se utilizan esos sistemas lanzaderas para que las oxidaciones de los equivalentes de reducción que se generan por reacciones de oxidación en el citoplasma puedan llegar al interior de la mitocondria para seguir todo el paso de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ir viendo de a pedazos cuáles son las partes importantes de esta vía, ¿sí? Entonces, todas esas reacciones que vimos las podemos dividir en 2 fases. La fase 1, que es la reacción de 1 a 5, que es donde consumimos, ¿sí? Energía. Ahí tienen los numeritos desde la 1 hasta la 5,
son las reacciones que se consideran de una fase preparatoria, donde hay consumo de energía en forma de ATP. En esos dos puntos donde hay fosforilaciones, se consumen 2 moléculas de ATP. En esa primera etapa vamos a ver que la glucosa produce 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Un compuesto que era de 6 carbonos pasa a formar 2 compuestos de 3 carbonos. Eso es la primera fase. En lo que se considera la segunda fase, que son las reacciones desde la 6 a la última reacción, que se genera el piruvato, hay una serie de reacciones en las cuales tenemos una oxidación, que veíamos que era donde interviene la formación de CNADH, y fosforilaciones. Esas fosforilaciones a nivel del sustrato, donde pasan fosfatos de alguno de los compuestos al ADP para formar ATP. En el conteo general vamos a tener que 2 moléculas de ese gliceraldehído 3-fosfato van a dar 2 moléculas de piruvato, y vamos a tener que en 2 puntos tenemos generación de moléculas de ATP. Entonces, en los 2 puntos allá arriba, en esas 2 reacciones, utilizamos una molécula de ATP, otra ATP. Se usan, se consumen 2 ATP. En la siguiente parte, en 2 puntos, vamos a producir ATP. Un ATP, 2 ATP, pero como son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato las que siguen todo el camino, multiplicamos por 2. Se generan 2 ahí, 2 acá, son 4 moléculas de ATP las que se generan. ¿Se entiende, chicos? Gastamos 2 allá arriba y acá generamos 4 moléculas de ATP. Entonces, hacemos 4 menos 2, la ganancia neta de la glucólisis es de 2 moléculas de ATP. Entonces, por cada vez que la glucosa ingresa en la vía de la glucólisis, va a generar 2 moléculas de ATP, solo por seguir la vía de la glucólisis, ¿sí? A su vez tenemos que sumar después, cuando hagamos el conteo total, cuántas moléculas de ATP se generan por esa NADH que se generó en esa oxidación biológica que va a ir a la cadena respiratoria. Eso lo vamos a tener en cuenta cuando contemos en total cuánto ATP se genera. Pero por el solo paso por la glucólisis vamos a tener 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Perdón, pero ¿podría explicar de nuevo el paso 4? El paso 4. A ver. Paso 4. Teníamos el compuesto fructosa 1,6-bisfosfato y se parte al medio. Esa molécula que es de 6 carbonos, por una enzima aldolasa, se rompe en enlace y se generan 2 compuestos de 3 carbonos. Uno es el gliceraldehído 3-fosfato y otro es la dihidroxiacetona-fosfato, DHAP. ¿Sí? Esos son los 2 de 3. A su vez, esa dihidroxiacetona-fosfato pasa a formar otra molécula de gliceraldehído fosfato por la enzima que está ahí al lado del 5, triosa, fosfato, isomerasa. Por eso, a partir de ahí, tengo 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que son los que siguen la vía. ¿Entendés? ¿Sí? Creo que del paso 7 al 8 sugiere el fosfato, porque era bisfosfo y después... Exacto, tenías 1,3 bifosfoglicerato y se transforma en 3 fosfoglicerato. ¿Dónde fue a parar ese fosfato que tenía? Al ADP. Se unió se sacó del 1,3 bifosfoglicerato, se unió al ADP y ahí se genera el ATP. Y el compuesto que queda es uno que tiene un fosfato menos, que es el 3-fosfoglicerato. ¿Está? Ahora en unas diapositivas que tengo a continuación lo vemos como más esquemático y van a poder darse cuenta de todo eso. Entonces, acá para resumir qué es lo que pasa en cada punto, ¿sí? ¿Qué reacciones se dan? De glucosa a glucosa 6-fosfato, una fosforilación. Se transfiere fosfato del ATP para fosforilar la glucosa y dar glucosa 6-fosfato. Ahí consumimos ATP. Luego hay simplemente una isomerización. Se forman isómeros de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Luego otra fosforilación. Necesitamos otro ATP que done el grupo fosfato
a la fructosa 6-fosfato y forma fructosa 1,6-bifosfato. Tiene 2 fosfatos ahora. Y acá hay una escisión, ¿sí? Se rompen enlaces en esa molécula de 6 carbonos y vamos a tener 2 de 3. Gliceraldehído fosfato es un compuesto de 3 carbonos con un grupo fosfato y el otro, dihidroxiacetona fosfato, otro compuesto de 3 carbonos con el otro fosfato. ¿Está? A partir de ahí, este se transforma en otra molécula de este y vamos a tener 2 de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Luego allá tenemos, sería todo por 2 de gliceraldehído 3-fosfato. Ahí tenemos en ese paso es donde se produce una oxidación biológica que interviene en la enzima deshidrogenasa, se genera NADH y se une un nuevo fosfato, que marca ya una P, que se une, que no es que proviene del ATP, sino que es un fosfato inorgánico que está en el medio. Se toma, se une al compuesto y ahí se generó otro compuesto que tiene 2 fosfatos. 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? En el siguiente paso hay una fosforilación a nivel del sustrato, entonces ese fosfato que está marcado en amarillo es el que tiene alta energía de hidrólisis, se rompe, pasa al ADP y se forma ATP. Ahí es el primer punto donde vamos a obtener moléculas de ATP. Simplemente hay un paso de un rearreglo del grupo fosfato que pasa del 3 al 2, forma 2-fosfoglicerato. Acá también hay distribución de la energía, que un compuesto de baja energía se transforma en uno de alta energía, por eso el fosfato ese ahora está marcado en amarillo, es el fosfoenol piruvato. Y en este paso hay una nueva fosforilación a nivel del sustrato, es decir, que ese fosfato que está amarillo se rompe, se une al ADP y acá obtenemos una nueva molécula de ATP y se forma el compuesto final piruvato. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir viendo una por una las reacciones, repitiendo, vamos a ir repitiendo hasta que les vaya quedando, ¿sí? Entonces, reacción 1, la reacción 1, fosforilación de la glucosa, ahí lo tenemos, en estos esquemas vamos a ver los compuestos con esta serie así de circulitos, cada círculo es un carbono, y en rojo vamos a ver los fosfatos, así se pueden hacer idea de cómo van transformándose los compuestos. Entonces, esta primera etapa, que es la etapa de fosforilación de la glucosa, necesita energía a partir de ATP, el ATP dona un grupo fosfato, se lo da a la glucosa y forma la glucosa 6-fosfato, que es la que tiene este fosfato unido al carbono 6. ¿Sí? La enzima es una exoquinasa. Vamos a ver que las enzimas exoquinasas hay un grupo de isoenzimas, es decir, que hay un grupo de distintas enzimas, que son 4 isoenzimas diferentes que tienen la misma capacidad catalítica, hacen lo mismo, pero en distintos sitios y con distinta afinidad y especificidad por la glucosa. Entonces, después vamos a ver bien cuáles son las isoenzimas, pero son 4, la 1, la 2, la 3 y la 4. La que está en el hígado específicamente recibe el nombre de glucoquinasa y es inducida por la insulina. El resto está distribuida en el resto de los tejidos y se llaman exoquinasas 1, 2 y 3. Entonces, son las enzimas que transfieren glucofosfato desde el ATP a la glucosa para fosforilarla y dar el compuesto glucosa 6-fosfato. Esto es lo que yo le explicaba hoy, que la finalidad que tiene este paso, que lo vamos a ver que se repite en las otras vías metabólicas, es atrapar la glucosa dentro de la célula. Como tiene este fosfato, no puede atravesar la membrana, entonces queda retenida y es como que la obligamos a seguir la vía de la glucólisis, ¿sí? O cualquier otra vía que tenga que sintetizar glucógeno, ¿sí? Después, la reacción 2 es una reacción de isomerización. Se interconvierte la glucosa 6-fosfato en un isómero que es la fructosa 6-fosfato. La enzima se llama fosfoglucoisomerasa. ¿Sí? Ahí tenemos el fosfato está unido al carbono 6, pero pasa de glucosa a fructosa. Fructosa 6-fosfato. ¿Sí? Después, la reacción 3
esa fructosa 6-fosfato sufre una nueva fosforilación a partir de que el ATP le dona un grupo fosfato, se libera ADP y formamos fructosa 1,6 bifosfatos. ¿Sí? Teníamos los 6 carbonos con un solo fosfato, que era la fructosa 6-fosfato, y ahora tenemos 2, en el carbono 1 y en el carbono 6. Por eso es fructosa 1,6 bifosfato. La enzima se llama fosfofructoquinasa. Quinasa transfiere fosfatos desde el ATP al compuesto para generar otro compuesto y libera ADP. Acá estamos consumiendo otra molécula de ATP, ¿sí? Después, a partir de esa fructosa 1,6 bifosfato, actúa la enzima aldolasa, rompe a la mitad esa molécula y forma dos compuestos de 3 carbonos y un fosfato cada uno, ¿sí? Entonces, uno que era de 6 carbonos y tenía 2 fosfatos en carbono 1 y carbono 6, ahora vamos a tener gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. A su vez dijimos que esta dihidroxiacetona fosfato se transforma en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato por la enzima triosa fosfato isomerasa, ¿sí? Ahora, el que sigue toda la vía de la glucólisis serían estas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, acá llegamos a la etapa donde hay una oxidación. Gliceraldehído 3-fosfato se oxida por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es decir, que se le quitan hidrógenos. ¿Quiénes reciben esos hidrógenos, esos equivalentes de reducción? La coenzima NAD y libera NADH, ¿sí? A su vez, en esta etapa, este compuesto inicial gliceraldehído 3-fosfato tenía un solo fosfato, se le une un fosfato inorgánico, ¿sí? Y genera el 1,3 bifosfoglicerato. Este es un compuesto que tiene uno de esos fosfatos con alta energía de hidrólisis, que es capaz de romper ese enlace, unirse en el paso siguiente a ADP y generar la molécula de ATP. Entonces, en ese paso, se rompe el enlace con uno de esos fosfatos en el 1,3 bifosfoglicerato, se une al ADP y se genera una molécula de ATP. Lo que se forma se llama 3-fosfoglicerato. La enzima es una quinasa, fosfoglicerato quinasa, ¿sí? Lo que pasa después es simplemente que se transfiere el glucofosfato del carbono 3 al carbono 2, y entonces lo que se llamaba 3-fosfoglicerato ahora se llama 2-fosfoglicerato. La enzima es una fosfoglicerato mutasa. En el paso siguiente hay una deshidratación, se pierde una molécula de agua, la enzima se llama enolasa y ese 2-fosfoglicerato que tenía un fosfato unido en el carbono 2 sigue teniendo el fosfato unido en el carbono 2, pero hay una redistribución de la energía, que ahora ese fosfato tiene alta energía de hidrólisis y puede en el paso siguiente romper ese enlace, unirse al ADP para generar otra molécula de ATP. El 2-fosfenolpiruvato rompe enlace con ese fosfato, lo une al ADP, genera la segunda molécula de ATP. Y llegamos al producto final, que es piruvato, ¿sí? La enzima se llama piruvato quinasa, una que transfiere también fosfatos, en este caso desde el fosfenolpiruvato al ADP para generar ATP y dar el producto final piruvato. ¿Está? ¿Entendemos, chicos, cómo es el proceso? ¿Sí? Lo hemos repetido varias veces, así que por lo menos, sí. Si tienen que saber, y sí. Lo que no les pido que se sepan son las estructuras, ¿vieron? Que esto no le damos bolilla, no me interesa que se sepan las estructuras del compuesto. Pero sí, tenés que saber de qué pasa a qué pasa la enzima y qué es lo importante, digamos, de cada paso. Entonces, hasta ahí llegamos a la formación de piruvato. Yo voy a retroceder un poquito. A ver si entro acá.
en esta reacción que se produjo la oxidación biológica. Se produjo una deshidrogenación, se sacó un hidrógeno, se unió a la coenzima NAD y se generó NADH. Decíamos que esto en un organismo, en una célula que está en aerobiosis, que está funcionando la cadena respiratoria, ese equivalente de reacción va a ir por sistema de lanzadera al interior de la mitocondria, va a seguir todo el paso de la cadena respiratoria y en la fosforilación oxidativa va a generar ATP. ¿Qué pasa si estamos en anaerobiosis? Por ejemplo, en el músculo, cuando se contrae intensamente, donde ya no hay oxígeno disponible, se frena el funcionamiento de la cadena respiratoria, o en los glóbulos rojos, donde no hay mitocondrias, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto si el NADH no puede entregar esos equivalentes de reducción a la cadena respiratoria? ¿Qué les parece a ustedes? Si esto se va produciendo y ese NADH siempre queda como NADH y no puede volver a hacer nada. La idea es que este NADH entregue esos equivalentes de reducción, ese hidrógeno, a la cadena respiratoria y vuelva a quedar como NAD para poder seguir las reacciones. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese NADH no puede entregarlo? ¿Qué les parece a ustedes pensándolo ahora, ¿no es cierto? ¿Puedes tomar agua? No. Pero ¿qué pasa si queda ese NADH así? No se lo puede dar a nadie. Se va a agotar la disponibilidad de NAD. Si este NADH, si pasa una serie de reacciones de glucólisis y si tenemos una cantidad determinada de coenzima NAD, se tiene que ir liberando ese hidrógeno para que quede de vuelta disponible para participar de una nueva reacción, captar otro hidrógeno y así sucesivamente. Se va reutilizando. No es que siempre tenemos un ingreso constante de coenzima NAD indefinido y limitado que podemos seguir y no se va a agotar. Si este NADH no entrega esos hidrógenos a la cadena respiratoria o a algún otro lado, va a llegar un momento en que todo el NAD se transformó en NADH y ya no hay más NAD disponible, se agotó. Entonces se detiene la glucólisis. Si en ese paso no se puede hacer porque no tiene NAD disponible, se va a frenar la glucólisis. Entonces, eso en un organismo que tiene la cadena respiratoria funcionando no hay problema, porque siempre el NADH lo va a ir liberando y va a quedar disponible NAD para seguir con las reacciones nuevamente. En los organismos anaerobios, donde células, digamos, que están en condiciones anaeróbicas, como el músculo, los eritrocitos, se va a dar un paso siguiente para tratar de liberar de ese hidrógeno al NADH y que quede nuevamente como NAD, para que la glucólisis no se frene nunca. Ese paso es lo que vamos a ver en la reacción 11, que es el paso que va a seguir en las condiciones anaeróbicas el piruvato, el paso de la reducción reversible a lactato. De piruvato va a seguir un paso más en el cual se va a reducir a lactato, ¿sí? La enzima que interviene se llama lactato deshidrogenasa. Hay una reducción, es decir, que el compuesto va a captar un hidrógeno. ¿De quién va a captar un hidrógeno? De ese NADH que se generó en la reacción 5 o 6, no me acuerdo cuál era la de la deshidrogenasa. ¿Sí? La 6 me parece, reacción 6. Entonces, ese piruvato se reduce, la coenzima que interviene es NADH, que le va a unir ese hidrógeno que tomó en la reacción 6 y se va a regenerar el NAD. ¿Está? Ese hidrógeno NADH pasa a piruvato y se regenera el NAD. Ese NAD es el mismo que va a participar en la reacción 6 y va a formar NADH. Y así sucesivamente se va a dar. ¿Se entiende? ¿Entiendes? ¿Sí? Una reacción 6, yo vi que sea añade un oxígeno, pero no sé dónde. ¿Cómo? La reacción 6 es la oxidación. Sí, como se añade un oxígeno, pero no sé de dónde viene. No sé lo que... Acá, reacción 6 es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, que pierde un hidrógeno, se une a NAD, se forma NADH y forma el 1,3-bifosfolicerano. Esto es la reacción 6. No sé si te referís a esto. Sí, después como en la estructura yo veo como una doble, no
un oxígeno, pero después hay una doble y más un oxígeno. Este sería el hidrógeno que pierde, ¿sí? Sí. ¿Y vos qué me estás diciendo? Acá es igual. Es que siempre se pierden dos hidrógenos. Vos decís este, que no, ¿cuál es? Si no, venite para acá porque no sé cuál es este. Porque como arriba, a una doble, ¿Este? no, a la arriba. Este, perdió ese hidrógeno. Sí. Y se une. Un carbono está unido doble, un oxígeno, pero después está una doble, una simple, con dos oxígenos. Este, sí. Porque este viene del grupo fosfato que se une, se establece la unión a través de el oxígeno, ¿sí? Por eso lo marca ahí en la unión. ¿Está? Entonces, entendemos, chicos, en esta reacción se produjo la oxidación biológica, se quitó un hidrógeno al compuesto, lo recibió NAD y se generó NADH. Decíamos que cuando estamos en condiciones de anaerobiosis, donde no funciona la cadena respiratoria, ese NADH va a llegar un momento que se va a acumular porque no puede cederle ese equivalente de reducción. Entonces no va a generar nuevamente NAD y se va a detener la glucólisis. Para evitar que pase eso, vamos a tener que en condiciones de anaerobiosis el piruvato va a hacer un paso siguiente, que es la reducción a lactato, donde va a utilizar ese NADH que se generó en la reacción 6 y va a volver a regenerar la coenzima NAD. Y de esa manera es la misma que se va a ir utilizando en esas dos reacciones para asegurarnos que va a haber siempre disponible coenzima NAD para participar de la reacción y que la glucólisis no se frene, ¿sí? En esos tejidos donde están funcionando en condiciones de anaerobiosis, como el músculo cuando trabaja de manera intensa, hay generación de lactato, ¿sí? Entonces, ¿dónde se produce? Además del músculo, en los eritrocitos, que no tienen las mitocondrias, no tienen cadena respiratoria, entonces sí o sí, para que la glucólisis continúe, necesita hacer ese paso de reducción de piruvato a lactato. En el ejercicio, cuando se contrae intensamente, va a llegar un momento que se genera mucho lactato, se acumula. ¿Qué pasa cuando se acumula lactato, que es lo mismo que ácido láctico, es un ácido? Disminuye el pH, ¿sí? La disminución del pH es una condición que inhibe la glucólisis. Entonces, como un mecanismo compensatorio para que pueda continuar la glucólisis, es que ese lactato es liberado a la circulación. ¿Se acuerdan el ciclo de Cori que vimos al inicio? Pasaba el lactato a la circulación, iba al hígado y ahí podía sintetizar glucosa por la vía de la gluconeogénesis. Entonces, para evitar que se detenga la glucólisis en el músculo, es liberado a la circulación y ahí vuelve a continuar a poder ponerse en marcha la glucólisis. Entonces, vamos a ver el balance energético que tenemos en la glucólisis, que ya algo mencionamos de esto. Vamos a tener que en una parte vamos a consumir energía en forma de ATP y en otra vamos a producir energía en forma de ATP. El gasto de ATP lo tenemos en esas dos fosforilaciones de glucosa, glucosa 6-fosfato y de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Ahí consumimos 2 moléculas de ATP. La producción de ATP se da en estos pasos de fosforilación a nivel del sustrato, donde el fosfato pasa desde esos compuestos de alta energía al ADP para regenerar ATP. Obtenemos 4 moléculas de ATP en esas reacciones. La ganancia neta, teniendo en cuenta lo que producimos de energía y lo que gastamos, va a ser de 2 moléculas de ATP. Es decir, por cada glucosa que sigue la vía de la glucólisis, vamos a obtener 2 moléculas de ATP. Entonces, para repetir un poquito, marcar de nuevo cuál es la importancia funcional que tiene la glucólisis en las distintas células, ¿sí? Además de que en general aporta energía en todas las células que siguen la glucólisis, vamos a tener que hay tejidos en particular que tienen alguna funcionalidad extra. Por ejemplo, en el músculo esquelético, que es lo que decíamos recién, el músculo utiliza la vía de la glucólisis para obtener ATP en las condiciones
cuando se genera anaerobiosis en un ejercicio intenso. No va a funcionar la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa para dar la ATP, entonces obtiene la energía únicamente la glucosa. En los glóbulos rojos, que decíamos que no tienen mitocondria, por lo tanto no tienen cadena respiratoria ni fosforilación oxidativa, también van a utilizar exclusivamente y únicamente la glucólisis para obtener energía. A su vez, en los glóbulos rojos tenemos una segunda función que cumple la glucólisis, y es que el compuesto 1,3-bifosfolicerato se puede utilizar dentro del glóbulo rojo para formar otro compuesto, un isómero, que es el 2,3-bifosfolicerato. Ese compuesto 2,3-bifosfolicerato, que lo único que pasó fue que se cambió un fosfato de carbono 2 del 1 al 2, actúa como un modulador de la hemoglobina. Modulador, es decir, que cuando vimos enzima, vieron que había moduladores alostéricos que activaban o inhibían ciertas proteínas o enzimas, ¿no es cierto? En ese caso, para activar o inhibir su actividad en función de las demás. Entonces, en ese caso, ese compuesto, que se forma a partir de un intermediario de la glucólisis, sirve como activador o inhibidor de la hemoglobina para permitir que capte o ceda oxígeno dependiendo de las necesidades de los tejidos. Esa es la segunda importancia que tiene la glucólisis en los glóbulos rojos. Y en el tejido adiposo también sirve la glucólisis, además de aportar energía, porque produce ese dihidroxiacetona fosfato que sirve para la síntesis de triglicéridos. Es un intermediario que se produce en la glucólisis y va a ser usado en el tejido adiposo para sintetizar triglicéridos. Entonces, esa es otra importancia que tiene la glucólisis en el tejido adiposo, además de generar energía. Entonces, vamos a ver que toda esta serie de 10 reacciones hay puntos que están catalizados por enzimas que son claves para la regulación. Y son justamente las que catalizan las reacciones irreversibles, es decir, que no pueden pasar de nuevo del producto al sustrato, ¿sí? Esas enzimas son las exoquinasas o glucoquinasas, dependiendo de qué tejido nos encontremos, que son las que participan en el primer punto de la fosforilación de glucosa, a glucosa 6-fosfato. Otra es la fosfofructoquinasa y la otra es la última que interviene, que es la piruvatoquinasa. Esas tres enzimas son las que se consideran que regulan toda la glucosa. Bueno, después con respecto a las exoquinasas, que algo ya les había adelantado, que son las que fosforilan a la glucosa en ese primer punto, en esa primera reacción, tiene 4 isoenzimas diferentes, es decir, 4 enzimas que están en distintos lugares, con distintas afinidades por la glucosa, y que cumplen la misma acción enzimática, ¿sí? Fosforilar la glucosa, ¿tá? Esas 4 isoenzimas son la 1, la 2, la 3 y la 4. La 4 es la que llamamos glucoquinasa. La 1, la 2 y la 3 se considera que son constitutivas de la célula. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben? Ustedes se dan cuenta de qué quiere decir si decimos que esas enzimas son constitutivas de las células. Claro, no de la estructura, pero dentro de la célula están siempre presentes. Siempre están presentes en las células. Tienen alta afinidad por la glucosa, ¿sí? Quiere decir que van a actuar fosforilando glucosa a cualquier concentración que se encuentre. Tienen alta afinidad, haya mucho o poca glucosa, va a catalizar esa fosforilación. Y está inhibida por el propio producto, pasa de glucosa a glucosa 6-fosfatos, y la glucosa 6-fosfato, si se acumula mucho, tiene la capacidad de inhibir estas enzimas. La que se llama glucoquinasa es la exoquinasa 4, que es la que está en hígado y en las células beta del páncreas. La diferencia que tiene esta isoenzima con las otras exoquinasas es que no es constitutiva de las células, es decir, que se va a formar, se va a sintetizar siguiendo las necesidades de la célula. Para eso es inducida por la insulina, ¿sí? Es inducida por la insulina, es decir, cuando tenemos altas concentraciones
concentraciones de glucosa en la sangre, luego de una comida se estimula la formación de insulina, que a su vez es la que va a estimular la producción de glucoquinasa para que inicie la vía glucolítica específicamente en esos tejidos donde está, en hígado y en las células beta del páncreas. A diferencia de las otras exoquinasas que tenían alta afinidad por la glucosa, esta tiene baja afinidad, es decir, que va a responder a altas concentraciones. Recién cuando tengamos altas concentraciones de glucosa, que se da luego de una comida, ahí recién va a unirse, a participar, digamos, catalizando la fosforilación de la glucosa, ¿sí? Una vez que llegamos a obtener el producto final de la glucólisis, que es la producción de piruvato, ese piruvato puede seguir diferentes vías también. Por ejemplo, dijimos que en condiciones de anaerobiosis puede seguir un paso más, que es la reducción reversible a lactato catalizado por lactato deshidrogenasa, ¿sí? Eso en anaerobiosis. Si estamos en aerobiosis, va a seguir el paso de la decarboxilación oxidativa y va a producir acetilcoenzima A. La enzima que interviene es un gran complejo multienzimático que se llama piruvato deshidrogenasa y eso transcurre en la mitocondria, ¿sí? Otra vía que puede seguir es una vía de carboxilación. Se le une el grupo carboxilo y forma oxalacetato. La enzima que interviene es la piruvato carboxilasa. También esto ocurre en la mitocondria. Y otra vía que puede seguir, no tan común, ¿sí?, es la transaminación reversible a alanina. ¿Qué era la alanina? Un aminoácido, sí. Entonces puede sufrir un proceso de transaminación, se le une un grupo amino y forma alanina catalizado por la enzima aminotransferasa, en un ciclo que se llama glucosa-alanina. Pero lo más probable que pase es que siga las otras vías, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que sucede en condiciones de aerobiosis con el piruvato. Una vez que se formó, luego de que siguió toda la glucólisis, va a seguir el paso de la decarboxilación oxidativa del piruvato para dar acetilcoenzima A. Para eso el piruvato tiene que ingresar en el interior se generó en el citoplasma, tiene que ir al interior de la mitocondria por un transportador que hay en la membrana para piruvato, ingresa y ahí se va a dar toda esta reacción. La enzima que interviene es el complejo piruvato deshidrogenasa, es un complejo que está en realidad formado por varias enzimas que son estas tres que están acá. Piruvato decarboxilasa, dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Esas tres enzimas intervienen en lo que se llama el complejo piruvato deshidrogenasa. Nosotros lo vamos a ver la reacción global, que pasa de piruvato a acetilcoenzima A. Pero en realidad el proceso es un poco más complejo, donde hay una serie de pasos en los cuales intervienen algunos de esos pasos, particularmente algunas de esas enzimas que forman el complejo, y fíjense la cantidad de coenzimas que intervienen, ¿sí? Pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A, FAT y NAD, ¿sí? En todo en la formación de acetilcoenzima A. La coenzima A, como vimos en la clase anterior, es una coenzima que actúa como transportadora de grupos bacilos. Los grupos bacilos son grupos de 2 carbonos. Entonces, cuando se acetila, cuando recibe esos grupos de 2 carbonos, es lo que forma acetilcoenzima A. Entonces, la reacción global, desde que piruvato va a dar acetilcoenzima A, es lo que vemos acá. No vamos a ver el proceso en detalle, complejo, de cómo se dan los pasos con toda la participación de cada una de las enzimas que interviene el complejo. Simplemente vamos a decir que el complejo piruvato deshidrogenasa es el que cataliza en el interior de la mitocondria el paso de piruvato a acetilcoenzima A. Es una decarboxilación, entonces sale dióxido de carbono, ¿sí? Ingresa coenzima A, que es la que se va a unir a esos grupos de 2 carbonos, del piruvato que queda, y como hay una oxidación, es una decarboxilación oxidativa, o sea que hay decarboxilación y hay oxidación. En esa oxidación
participa la coenzima NAD, que recibe equivalentes de reducción del piruvato y forma NADH. Estos equivalentes también van a ir, estos ya se generan en la mitocondria, o sea que para ir a la cadena respiratoria no van a necesitar de los sistemas de lanzadera. Directamente ese NADH lo va a ceder al complejo 1 de la cadena respiratoria. ¿Sí? Entonces se generó la acetilcoenzima A, que es el producto final de la degradación de la glucosa y que es la que va a ingresar al ciclo de Krebs, como veíamos en la clase anterior. Si llega a haber algún proceso que puede ser de tipo genético o adquirido por determinadas condiciones, por ejemplo, el alcoholismo crónico es una de las situaciones que genera deficiencias de piruvato deshidrogenasa, se va a frenar este paso de producción de acetilcoenzima A, entonces se va a acumular piruvato. El piruvato ahí va a estar obligado a seguir otras vías. ¿Qué vías va a seguir? La reducción al lactato, ¿sí? O la transaminación alanina. Pero en condiciones normales lo que va a seguir es la producción de acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la producción total de energía que se va a producir teniendo en cuenta desde que ingresa una molécula de glucosa, siguiendo la vía de la glucólisis, produce piruvato que genera acetilcoenzima A que ingresa en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuántas moléculas de ATP se van a producir en todos esos procesos que van conectados? ¿Sí? Entonces, vamos a partir de la primera parte que es la glucólisis. La glucosa que da 2 moléculas de piruvato. El resultado que ya lo habíamos puesto hace un ratito decía que por cada molécula de glucosa se generaban 2 moléculas de ATP por la vía de la glucólisis, ¿sí? A su vez, en el punto de la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato se generaban 2 moléculas de NADH que decíamos que debía entregar los equivalentes de reducción a la cadena respiratoria a través de sistemas de lanzadera. Ahí podemos tener dos opciones. Si ese NADH lo entrega a través de la lanzadera de glicerofosfato, va a ingresar a través de FADH2 a la cadena respiratoria. ¿Sí? ¿Cuántas moléculas teníamos de que se generaban de ATP por cada FADH2? Por cada FADH2 se generaban 2 moléculas de ATP, luego que pasaban por la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Por cada NADH se generaban ¿cuántas? ¿Cuántas? 3. ¿Sí? Por cada NADH se generan 3. Entonces, ese NADH que se genera en el citosol va a ir a la mitocondria por sistemas de lanzadera. Entonces, si pasa a través de la lanzadera el glicerofosfato, que lo transfiere a partir de FADH2, va a generar 4 moléculas de ATP. 2 por 2, 4. Si pasa a través de la otra lanzadera, malato aspartato, pasa a través de otro NADH, entonces va a generar 2 por 3, 6 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. Entonces, esas 2 NADH que se generan ahí, dependiendo por qué lanzadera vayan, van a generar en la fosforilación oxidativa 4 o 6 moléculas de ATP. Entonces, el total que nos va a dar de ATP por solo la vía de la glucólisis, tengo que sumar los 2 de las 2 moléculas que se producen solo en la vía y tengo que tener en cuenta los que se producen por esos equivalentes de producción que se generan. Entonces, en total me va a dar 6, o sea, a estos 4 o 6 le sumo los otros 2 y me da 6 u 8 ATP, dependiendo por qué lanzadera vayan a ir esos equivalentes de reducción. Eso en la glucólisis, ¿sí? Luego obtuve piruvato que va a seguir la decarboxilación oxidativa del piruvato. En ese paso había una oxidación que se generaba NADH. Acá también tenemos en cuenta todo por 2 porque a partir de cada molécula de glucosa generamos 2 de piruvato, o sea que 2 moléculas de NADH es lo que se genera. Estas ya están en el interior de la mitocondria, por lo tanto, cada molécula de NADH va a generar 3 moléculas de ATP. Si tengo 2 NADH, 2 por 3, 6 moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. ¿Qué pasaba en el ciclo de Krebs? Decíamos que por cada molécula de acetilcoenzima A que ingresaba en el ciclo de Krebs, se iban a generar 12 moléculas de ATP.
Eso recuerden, después busquen de la clase anterior, pero habíamos hecho el cálculo que por cada acetilcoenzima que daba toda una vuelta se generaban 12 moléculas de ATP. Ahora ya sabemos que por cada glucosa que ingresa en la glucólisis se generan 2 acetilcoenzima. O sea que son 2 las acetilcoenzima que ingresan en el ciclo de Krebs. 12 por 2, 24 moléculas de ATP. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Allá me hacen así. Bueno, me deja tranquilo. Entonces, ahora tengo que sumar todo. Los 6 u 8 que se producen en la glucólisis, más los 6 que se producen en la decarboxilación oxidativa y los 24 del ciclo de Krebs. La sumatoria total me va a dar que por cada molécula de glucosa que entra en la glucólisis, sigue todo el proceso de la decarboxilación oxidativa de piruvato, ciclo de Krebs, me van a dar que se producen 36 o 38 ATP, dependiendo si estas equivalentes de reducción allá arriba entran en la mitocondria por una u otra lanzadera. ¿Sí? ¿Por qué se siente fácil el ciclo de Krebs? ¿Cómo? ¿Por qué se siente fácil el ciclo de Krebs? Lo que va. ¿Por qué multiplica por 2? ¿Por qué? Las 12 del ciclo. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Sí. Porque, en realidad, estamos teniendo en cuenta por cada glucosa. Por cada glucosa que entra en la glucólisis voy a tener 2 acetilcoenzima. Porque tengo 2 piruvatos, y esos 2 piruvatos hacen 2 acetilcoenzima. Entonces, por cada glucosa son 2 acetilcoenzima que ingresan en el ciclo de Krebs. Sabíamos que por cada una acetil-CoA se generaban 2 ATP, ahora te voy a hacerlo por 2. Porque estamos teniendo en cuenta cuánto se genera de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Pueden explicar más una vez como la reducción de ATP por 2 navegar? ¿El de arriba? ¿Lo primero? Sí. Porque ese NADH es el que se obtuvo en la reacción 6 de la glucólisis, que era la oxidación biológica. Y eso se genera en el citoplasma. Ese NADH tiene que entregar los equivalentes de reducción al interior de la mitocondria, ¿sí? Para que vaya a la cadena respiratoria. Entonces, ¿cómo hacía para pasar del citoplasma a la mitocondria? Por sistemas de lanzadera. Teníamos 2 lanzaderas. Una que era el sistema de glicerofosfato, que en realidad ese equivalente pasaba a través de un FADH2. Había un pasaje ahí enzimático de reacciones en donde terminaba ingresando a la mitocondria por FADH2. La otra lanzadera, que es la de malato aspartato, lo que hace es utilizar un sistema enzimático que utiliza otra coenzima NAD, entonces pasa al interior de la mitocondria por NADH. ¿Sí? Decíamos que por cada NADH que se genera en las oxidaciones biológicas, en la fosforilación oxidativa teníamos 3 moléculas de ATP. Por cada FADH ingresaba en la cadena respiratoria, se generaban 2 moléculas de ATP. Por eso el cálculo que es diferente si esos 2 NADH van a llevar sus equivalentes de reducción a la mitocondria por una lanzadera o por la otra. Esa es la diferencia que si vas a hacer multiplicar por 2 o por 3. Por eso podés tener 4 o 6 moléculas de ATP. ¿Se entiende? Después recordar un poquito lo de los sistemas de lanzadera que vimos en la clase pasada para poder hacer el cálculo este, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora cómo sería el paso al revés. ¿Cómo se va a dar la vía de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de otros compuestos? Nosotros lo vamos a ver a partir de piruvato o lactato, que fue la degradación de glucosa. Obtuvimos piruvato, ahora sería la vía inversa para formar glucosa a partir de piruvato. ¿Para qué sirve esta vía? Para mantener los niveles de glucosa en los momentos donde se consumieron las reservas y es necesario sintetizar glucosa. Entonces, para eso se va a utilizar la vía de la gluconeogénesis. Principalmente los órganos donde se puede dar es hígado y riñón. Son los 2 principales órganos en los cuales se va a producir esta vía.
Y no es simplemente la vía inversa a la glucólisis, porque si recuerdan teníamos 3 puntos que eran catalizados por enzimas que catalizaban reacciones irreversibles. Entonces, en los otros puntos se puede volver para arriba con la misma enzima y haciendo lo inverso. En esos puntos donde hay reacciones irreversibles, vamos a tener que hacer usar otra enzima o hacer alguna otra reacción para poder hacer ese paso. Entonces, esto es lo mismo que lo de la glucólisis, de arriba para abajo, todo lo que está de este lado en azul, con las enzimas en azul, es la vía de la glucólisis. De glucosa da piruvato, ¿sí? Del otro lado vamos a marcar los puntos que son diferentes para ir de abajo para arriba, de piruvato a glucosa. Entonces, ¿cuáles eran los puntos irreversibles? Que en la glucólisis estaba catalizado por piruvato quinasa, allá fosfofructoquinasa y exoquinasa, que eran las 3 enzimas regulatorias de la vía, ¿sí? Entonces, en esos puntos hay que hacer algo diferente para poder ir de abajo hacia arriba. Entonces, si de acá pasamos de fosfonolpiruvato a piruvato por la enzima piruvato quinasa, para ir de piruvato a fosfonolpiruvato vamos a necesitar 2 reacciones, ¿sí? Primero, una carboxilación en la cual el piruvato forma oxalacetato. La enzima se llama piruvato carboxilasa y acá en este punto se requiere ATP. Es una reacción anabólica, necesita energía a partir de ATP, ¿sí? Luego que se formó ese oxalacetato, hay una nueva, acá se carboxiló, acá se decarboxiló, y también necesita energía como GTP. La enzima se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Y ahí obtenemos el fosfoenolpiruvato. Acá lo vemos así, pero en realidad hay un paso subsiguiente que se tiene que dar, porque la enzima piruvato, este piruvato se genera en el citoplasma. La enzima piruvato carboxilasa está en el interior de la mitocondria, o sea que el piruvato va a tener que ir al interior de la mitocondria, para eso tiene un transportador en la membrana específico para piruvato, ingresa, se forma oxalacetato. El oxalacetato va a tener que salir a formar fosfonolpiruvato afuera, en el citoplasma. El oxalacetato no puede atravesar la membrana de la mitocondria. Entonces, hace un paso ahí subsiguiente en el cual se reduce a malato, catalizado por una enzima malato deshidrogenasa, se forma el malato sí puede atravesar la membrana, el malato sale para afuera y vuelve a regenerar el oxalacetato por la enzima citosólica de la malato deshidrogenasa. Ahora lo vemos en un esquemita, pero para que vean que no es así simplemente, sino que hay un pasaje ahí entre mitocondria y citoplasma para generar esos compuestos. Entonces, de piruvato a fosfonolpiruvato son 2 reacciones principales. Una que va a ser catalizada por la enzima piruvato carboxilasa, que está en la mitocondria, entonces el piruvato va a ingresar a la mitocondria por un transportador específico, y ahí se va a dar esa reacción en el interior de la mitocondria. Piruvato, una carboxilación, requiere energía en forma de ATP y forma oxalacetato, ¿sí? Luego ese oxalacetato tiene que dar fosfonolpiruvato. La enzima se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, que está en el citoplasma. Entonces el oxalacetato que se formó en el interior de la mitocondria va a tener que salir. El problema es que el oxalacetato no tiene transportador en la membrana mitocondrial, entonces va a ser otra vuelta ahí para poder salir. Acá les muestro, de arriba para abajo es glucosa, que sigue la glucólisis y forma piruvato. De piruvato para arriba, la gluconeogénesis. Estamos en esta parte de acá. Queremos pasar de piruvato a fosfoenolpiruvato, ¿sí? Entonces, este es el dibujito de la mitocondria. Entonces, todo se da en el citoplasma y el piruvato va a tener que entrar a la mitocondria. La enzima piruvato carboxilasa lo transforma en oxalacetato. Ese oxalacetato tiene que estar en el citoplasma para formar el fosfonolpiruvato. Como no puede salir, porque no hay un transportador para oxalacetato, lo va a hacer a través de malato. Entonces, la enzima malato deshidrogenasa
lo transforma en malato. El malato sí tiene transportador, sale afuera al citoplasma y ahí puede, de vuelta, la misma enzima malato deshidrogenasa que actúa en la mitocondria está en el citoplasma. Entonces, lo vuelve a transformar en oxalacetato y ahí se puede dar la segunda parte de la reacción para formar el fosfonalpiruvato. Fíjense que son varios pasitos que tiene que hacer, lo que en la reacción inversa era un solo paso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que notar acá? Que acá requiere de piruvato a oxalacetato, necesita ATP, y de oxalacetato a fosfonalpiruvato necesita ATP. Es decir, que estamos consumiendo una molécula de ATP, otra molécula de ATP, y si seguimos para arriba, ahí donde marca la flecha azul, también vamos a necesitar una molécula de ATP, porque a partir de un compuesto que tenía un solo grupo fosfato voy a necesitar regenerar uno que tiene dos. Entonces, como todo es por dos, teniendo en cuenta que tenemos dos moléculas de piruvato que se producen por cada glucosa, vamos a hacer un cálculo que se usan 3 moléculas de ATP por 2, en realidad vamos a consumir para sintetizar una molécula de glucosa a partir de 2 de piruvato, 6 moléculas de ATP. Por esos 3 puntos donde es que se necesita. Entonces, una vez que llegamos a fosfonalpiruvato, para arriba sigue utilizando las mismas enzimas, hace el camino inverso simplemente, y si cuando llegamos a fructosa 1,6 bifosfato, vamos a usar otra enzima diferente, ¿sí? De fructosa 1,6 bifosfato, para dar fructosa 6 fosfato, lo que hay que hacer es sacarle el grupo fosfato. Entonces la enzima se llama fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿sí? Hace una hidrólisis con adición de una molécula de agua y le quita un grupo fosfato y se regenera la fructosa 6 fosfato. Y luego en la siguiente etapa, arriba, de glucosa 6 fosfato para llegar a glucosa, también le tenemos que sacar un grupo fosfato y eso lo hace la enzima glucosa 6 fosfatasa. Hace una hidrólisis de ese grupo fosfato y vuelve a generar la glucosa 6 fosfato. Esto es importante porque la enzima glucosa 6 fosfatasa no está presente en todos los tejidos. Por ejemplo, el músculo no tiene glucosa 6 fosfatasa. Está en hígado, en riñón y en intestino, que son los órganos que pueden liberar glucosa a la circulación. ¿Sí? Por eso el hígado tiene esa enzima, puede liberar glucosa a la circulación. El músculo no tiene la glucosa 6 fosfatasa, entonces cuando hace la degradación del glucógeno, ya vamos a ver, no es capaz de liberar glucosa a la circulación, porque para que liberar glucosa a la circulación la necesitamos tener como glucosa libre, no unida a fosfato, ¿sí? Bueno. Entonces, una vez que llegó la glucosa absorbida desde que la obtuvimos con los alimentos, se absorbe, dijimos que podía seguir el paso de la glucólisis o que se almacena en forma de glucógeno. Entonces vamos a ver cómo se produce esa formación del glucógeno, que era el polímero ramificado. Recuerden cómo estaba de las primeras teorías, pero recuerden cómo estaba formado, cómo era la estructura del glucógeno. Eran cadenas, era un polímero ramificado que se unían glucosas por enlaces alfa 1,4, es decir, entre el carbono 4 y el carbono 1, de una y de otra. Se formaban cadenas y luego ramificaciones que se unían por enlaces alfa 1,6, entre el carbono 1 y el carbono 6. Entonces ahora vamos a ver cómo ese polímero ramificado se va a formar por la unión sucesiva de glucosas. Entonces, ¿quiénes son los órganos o los tejidos encargados de hacer la síntesis, digamos, la formación de ese polímero de glucógeno? Principalmente el hígado y el músculo. Son los órganos que pueden almacenar glucógeno, ¿sí? Almacenar glucosa en forma de glucógeno. ¿Tienen alguna diferencia el glucógeno en el músculo del que está en el hígado en cuanto a la utilización? ¿Sí? El del músculo almacena glucosa en forma de glucógeno para la propia utilización del músculo. La utiliza para degradarlo
y utilizar glucosa como fuente de energía para el ejercicio, ¿sí? En cambio, y no puede liberar glucosa a la circulación. En cambio, el glucógeno que tenemos almacenado en el hígado, sí, una vez que se degrada, es para proveer a todas las células. Libera a la circulación glucosa libre y puede abastecer la necesidad de todo el organismo. Entonces, principalmente se va a almacenar en el hígado. Si bien el músculo también lo puede hacer, pero la mayor parte se almacena en el hígado. Entonces, allá teníamos la glucosa, sufre un paso de fosforilación que forma la glucosa 6-fosfato, que decíamos que siempre se va a repetir esa primera parte, esa primera reacción. Esa glucosa 6-fosfato puede seguir todo el paso de la glucólisis que vimos hace un ratito, o puede ir para arriba a sintetizar glucógeno, ¿sí? Por la vía de la glucogenogénesis. Luego, cuando se necesite, ese glucógeno se va a degradar por la glucogenólisis. Entonces, lo primero que vamos a ver es la glucogenogénesis, es decir, cómo se sintetiza glucógeno a partir de glucosa. ¿Dónde ocurre? En hígado y músculo, principalmente en el hígado. Es un proceso de tipo anabólico, necesita energía, ¿sí? Si recuerden que siempre todo lo que es anabolismo es con necesidad de energía, y catabolismo es cuando liberamos energía en la degradación de los compuestos, y se activa cuando hay excesos de glucosa. Luego de una comida se elevan los niveles de glucosa y ahí es donde va a estar estimulada toda esta vía. Entonces, ahora ya vamos viendo que las vías son más cortizas, ¿sí? No es tanto esa cosa larga que era la glucólisis y demás, ¿sí? Así que como para motivarlos un poquito, ¿sí? Entonces, vamos a tener que la glucosa es para formar glucógeno, va a pasar por ese primer paso que se fosforila, el carbono 6 por una exoquinasa, eso igual que en la glucólisis. En esa etapa necesitamos ATP. Una vez que se forma la glucosa 6-fosfato, se va a isomerizar. Pasa el fosfato del carbono 6 al carbono 1, se forma glucosa 1-fosfato y la enzima se llama fosfoglucomutasa. Se forma la glucosa 1-fosfato y ahí es un paso que interviene la participación de un nucleótido, que es lo que está en rojo, UTP, que es uridina trifosfato. Es un nucleótido que en lugar de tener adenina como el ATP, tiene uracilo, ¿sí? Uridina trifosfato. Ese nucleótido se une a la glucosa, forma un compuesto que es la glucosa, la UDP glucosa, uridina difosfato unido a glucosa, ¿sí? Ese UTP, que tenía 3 fosfatos, pierde uno, la glucosa 1-fosfato pierde otro fosfato y es lo que se va como PP ahí, que es un pirofosfato, ¿sí? Entonces queda el compuesto UDP glucosa, uridina difosfato glucosa, unido ese nucleótido a glucosa. Es lo que vemos acá, que está formado por uracilo, ribosa, 2 grupos fosfato y la glucosa. Es como que actuaría como un transportador de la glucosa y le da la reactividad necesaria para sintetizar glucógeno. A partir de ese UDP glucosa lo va adicionando una cadena ya preformada de glucosas que van a ir adicionando cada vez más glucosa y va a formar el glucógeno, ¿sí? Entonces, esa UDP glucosa se va a unir, se van a separar, la glucosa se va a unir a una cadena preformada de N cantidad de glucosas, va a formar una cadena que acá está simbolizada como glucosa N+1, se le va adicionando de a uno esas glucosas, y se libera UDP. La enzima que interviene es la glucógeno sintasa, ¿sí? Entonces, esa UDP glucosa libera glucosa, se une en una cadena ya preformada de glucosa, y va uniendo de esa manera y se va liberando el UDP. Entonces, la primera reacción, resumiendo, es catalizada por la exoquinasa, glucosa necesita ATP, energía, que le va a brindar el grupo fosfato y forma la glucosa 6-fosfato. Es igual que lo que vimos en la glucólisis. Después la fosfoglucomutasa cambia de lugar el fosfato y forma la glucosa 1-fosfato. Después está ese paso de activación de la glucosa, la cual reacciona con uridina trifosfato, ¿sí? UTP, entonces se forma la unión de
uridina y fosfato glucosa, que es UDP glucosa, y se liberan dos fosfatos unidos que forman un compuesto que se llama pirofosfato, ¿sí? Luego viene la adición de glucosas. Esas unidades de UDP glucosa van pasando glucosas a una cadena preformada y se va creciendo la cadena para formar esa gran molécula de glucógeno, ¿sí? La enzima es glucógeno sintasa. Lo que hace es catalizar la unión de glucosa, una unión glucosídica, con el carbono 4 de otras glucosas que ya están formando parte de una cadena. Entonces, esta enzima solo va a ir formando la cadena lineal, que está unida por enlaces alfa 1, 4. Va uniendo entre el carbono 4 y el carbono 1, ¿sí? Y lo que es importante acá es que esa glucógeno sintasa necesita ir adicionando las glucosas a una cadena que ya está preformada. No puede añadir de cero, empezar de cero, poner una glucosa y empezar a unir, sino que necesita una cadenita ya preformada de cierta cantidad de glucosas sobre la cual ir adicionando las otras. Entonces, ¿quién va a recibir la primera glucosa? Para que luego la glucógeno sintasa siga, digamos, la acción de ir formando la cadena, una proteína iniciadora que se llama glucogenina. La glucogenina es una proteína que va a actuar como una proteína que acepta la primera glucosa. La glucosa se le une por una unión glucosídica con una aminoácido tirosina que está formando esa glucogenina, y ahí empieza, o se une la primera glucosa y a partir de ahí puede ir actuando la glucógeno sintasa, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos a formar la cadena lineal por enlaces alfa 1, 4. Ahora necesitamos otra enzima que tenga la capacidad de unir glucosas en enlace alfa 1, 6 para formar la ramificación. Eso, en ese paso interviene la enzima que se llama enzima ramificante, que va a actuar luego que se formó una suficiente cantidad de cadena lineal con tantas glucosas unidas en el enlace alfa 1, 4, va a insertar, se corta. Acá les voy a mostrar la siguiente imagen para que se vea más claro. Entonces, tenemos la cadena lineal que la vas pegando, digamos, una glucosa con la otra, la glucógeno sintasa. Lo que hace la ramificante es transferir un pedazo de cadena lineal, lo corta y lo pega. Eso que está en rojo, lo pega en otro punto y establece la unión de una de esas glucosas en el enlace alfa 1, 6. Entonces, ahí se establece la ramificación. Entonces, la acción conjunta de esas dos enzimas va haciendo que se vayan generando todo ese polímero de glucógeno. El costo energético que tiene, que dijimos que era un proceso que requería energía, es que por la adición de cada glucosa vamos a necesitar 2 moléculas de ATP, ¿sí? Entonces, la vía de la glucógenogénesis, que es lo que veíamos recién, de glucosa 6-fosfato a glucógeno. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer la vía inversa? La glucogenólisis, cuando se necesita degradar glucógeno para liberar glucosa en la circulación, seguimos la otra vía, ¿sí? Que ahora vamos a explicar cómo es. Entonces, ahora queremos degradar glucógeno, ¿sí? Para obtener glucosa libre en la circulación. Lo primero que va a intervenir es una enzima que se llama fosforilasa, que va a empezar a romper. Tenemos que todo ese gran polímero de glucógeno, que está formado por muchas unidades de glucosa, ir rompiendo y sacando de a una, liberando de a una de glucosa. Interviene entonces la enzima fosforilasa, que lo que hace es romper enlaces entre las glucosas, adicionando un grupo fosfato al carbono 1. Se hace una fosforólisis, que se llama. Es una ruptura de un enlace por adición de un grupo fosfato en el carbono 1. Entonces, supónganse que esta es una partecita de la cadena lineal de glucógeno, actúa sobre el extremo no reductor, que es el que tiene el carbono 4 libre, y hace esa ruptura de enlace, libera una glucosa y en el carbono 1 le adiciona un fosfato. Entonces, lo que estamos liberando es glucosa 1-fosfato y va quedando la cadena de tantas glucosas N-1 que va quedando remanente. Y de esa manera va sacando, rompiendo enlace entre las glucosas, pero lo que libera no es glucosa libre todavía, sino que vamos
liberando glucosa 1-fosfato. Esa enzima fosforilasa va actuando sobre esos enlaces alfa 1,4 y más o menos cuando hay 4 restos de glucosa antes de una ramificación, se detiene, ¿sí? Y ahí va a participar otra enzima, la glucanotransferasa. Esa glucanotransferasa es la que transfiere un pedacito de 3 glucosas, una unidad de trisacarídica sería, y la pega en la cadena lineal para que la fosforilasa siga actuando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una porción de lo que sería el glucógeno, lo que hace la glucanotransferasa es, viene la fosforilasa primero y se detiene, como 4 restos antes de que haya una ramificación, se detiene. Ahí viene la enzima glucanotransferasa que lo que hace es transportar ese pedacito que está en rojo, marcado en rojo, unidades de 3 glucosas, lo corta, lo pega en una cadena lineal para que siga actuando la fosforilasa. Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿sí?, que está la glucosa unida en enlace alfa 1,6, ahí va a intervenir otra enzima que es la desramificante, que es la que tiene la capacidad de romper el enlace de una glucosa que está unida a otra por enlace alfa 1,6, ¿sí? En ese caso, es el caso cuando se rompe el enlace con la glucosa que está en enlace alfa 1,6, es la única glucosa que se elimina de manera libre, como glucosa total libre. Las otras, por acción de la fosforilasa, se van liberando como glucosa 1-fosfato, ¿sí? Entonces, por eso se dice que hay una relación que se ha estudiado que por cada 9 glucosas 1-fosfato se libera una glucosa libre, que es la que está unida por enlace alfa 1,6. Entonces, las glucosas 1-fosfato que se liberaron van a tener que seguir otro paso, donde acá va a pasar de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. Es la misma enzima que intervenía en la glucogenogénesis, generamos glucosa 6-fosfato. Y ahora es la misma enzima que estaba en la otra vía, sí, la glucosa 6-fosfatasa, que es la que va a quitarle ese grupo fosfato y va a generar la glucosa libre, que es la que se puede liberar a la circulación. Esto es lo que decíamos hace un ratito, que la glucosa 6-fosfatasa es la que solo está en hígado, riñón e intestino, que son los órganos que pueden liberar glucosa a la circulación. En el músculo va a llegar hasta glucosa 6-fosfato y ahí va a seguir la vía de la glucólisis, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ya estamos terminando, así que... Bueno, de las vías de las pentosas fosfato, que decíamos que era una vía de utilización alternativa de la glucosa, vamos a decir muy poquito. ¿Sí? Yo no les doy que se sepan, en este caso, la vía entera, sino que queremos saber un poquito para qué sirve, porque decimos que tiene una finalidad diferente que la glucólisis, que es la obtención de energía, el aporte de energía. En el caso de la glucosa, cuando se oxida por vía de las pentosas fosfato, las funciones que tiene son generar NADPH. ¿Por qué? Porque hay oxidaciones biológicas en esta vía que en vez de actuar como coenzima, el NAD es el NADP. Entonces lo que se genera es NADPH. El NADPH no se utiliza para que sean sus equivalentes de reducción a la cadena respiratoria para obtener energía, sino que se utiliza con otros fines, que es para la biosíntesis de ácidos grasos y esteroides, fundamentalmente. Entonces, esta coenzima no se utiliza para generar energía, sino que se utiliza en biosíntesis de otros compuestos, ¿sí? Otra función que tiene la vía de las pentosas fosfato es producir ribosa, una pentosa, ribosa fosfato, una pentosa fosfato que va a servir para la síntesis de nucleótidos. Vieron que los nucleótidos tienen ribosas y ácidos nucleicos. Entonces, esas serían las dos funciones principales que tiene que la glucosa, digamos, ingrese en la vía de las pentosas fosfato. Como característica se desarrolla en el citoplasma también de las células y como paso, como final, digamos, de todas las reacciones que se producen, vamos a ver que también se producen unos compuestos que actúan como intermediarios
y que pueden ingresar en la glucólisis. Vamos a ver que se producen unos compuestos que son los mismos que están en algunos puntos de la glucólisis, entonces si es necesario pueden ir a la glucólisis para obtener energía. Entonces, como resumen, yo les pongo acá nada más para que sepan que en esta vía se produce una serie de deshidrogenación, o sea, se producen oxidaciones donde actúa NADP como coenzima para recibir esos hidrógenos, ¿sí? Entonces, se dan dos fases, una primera fase que es oxidativa, que es de tipo irreversible, y otra que es reversible, que no es oxidativa, sino que hay toda una interconversión de isómeros de pentosa a fosfato, por eso recibe ese nombre. ¿Dónde se lleva a cabo principalmente? En el hígado, en el tejido adiposo, en las glándulas suprarrenales, en los glóbulos rojos, en las glándulas mamarias. Y no hay generación de ATP, no tiene como finalidad la producción de energía, ¿sí? Entonces, les pongo acá el esquemita de lo que es, pero simplemente, no es que se tiene que saber esto, sino que marcarlas, que tiene dos fases, la fase oxidativa donde hay deshidrogenaciones, donde actúa la coenzima NADP, que se genera NADPH, que es la que se va a usar para esa biosíntesis de compuestos, y en esta fase no oxidativa van a ver que hay si ustedes después ven con tranquilidad los compuestos, son todos pentosas que van fosfatos, que se van interconvirtiendo, ¿sí? En estos puntos vamos a ver que se generan estos compuestos, gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, ¿que dónde estaban estos compuestos? ¿Dónde participaban el gliceraldehído 3-fosfato, el GAP y fructosa 6-fosfato? Vamos a tener que empezar de vuelta. En la glucólisis. Entonces, esos son los compuestos, en toda esta vía se generan en algún momento estos dos, que si las necesidades de la célula lo requieren, pueden ingresar en la vía de la glucólisis y seguir toda esa vía para generar energía, ¿sí? Esos son los intermediarios que se producen en esta y que permiten interconectar las dos vías. Entonces, la fase oxidativa de glucosa 6-fosfato utiliza NADP y el producto que tenemos en esa primera fase es una rimulosa 5-fosfato, es una pentosa-fosfato que luego entra a la segunda vía y hace toda esa interconversión de isómeros, que son todos pentosa, ¿sí? Entonces, los intermediarios que se generan en esa vía son los que mencionábamos recién, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, que si es necesario pueden ingresar a la vía glucolítica, ¿sí? Entonces, lo importante que tenemos en esa primera fase es la formación de los precursores de ribosa que van a servir luego para sintetizar ribosa necesaria para los nucleótidos y los ácidos nucleicos y generar ese NADPH que se va a usar para biosíntesis de otros compuestos, ¿sí? Bueno, y para finalizar, esto es lo último que tengo para decirles, es un poquito resumido el control hormonal de la glucemia. La glucemia, ¿qué era? Los valores de glucosa en sangre en los periodos de ayuno luego de 3 horas de comer, que se tenía que mantener entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Entonces, para mantener esos niveles vamos a tener procesos que son hipoglucemiantes y los hiperglucemiantes. ¿Cuándo se van a poner en marcha los procesos hipoglucemiantes, que me van a bajar la glucemia? ¿Cuándo serían importantes? Para bajar la glucemia, es cuando tengo alta. ¿Cuándo tengo alta la glucemia? Después de comer. Inmediatamente después de comer hay un pico de glucemia, ¿sí? Entonces, todos los procesos que son hipoglucemiantes van a tender a bajar la glucemia. Los hiperglucemiantes, por el contrario, son los que cuando estoy baja de glucemia van a ponerse en marcha para elevar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de esos procesos hipoglucemiantes? Los procesos que facilitan o que estimulan el ingreso de las glucosas a la célula. Yo quiero que me disminuya el nivel de glucosa en la sangre porque hay mucho. Entonces, se facilita que ingrese a la célula. Se estimula la glucógenogénesis, es decir, que se almacene como glucógeno. Se estimula la glucólisis, que se utilice la glucólisis, que se degrade para obtener energía y también se activa la vía de los pentosas fosfato. Todo lo que sea de utilizar para sacarla de la circulación. Convertir la glucosa en nuestros compuestos, por ejemplo, en grasa, ¿sí? Que puede también darse.
Entonces, cuando tenemos alta la glucemia, se pone en marcha o se estimulan todos esos procesos. Todos esos procesos van a estar estimulados por la hormona por excelencia hipoglucemiante, que es la insulina. La insulina es la hormona que es sintetizada por las células beta del páncreas, se aumenta su producción luego de la comida, justamente porque tiene que activar y estimular todos los procesos para disminuir la glucemia, ¿sí? Por el otro lado, vamos a tener los procesos hiperglucemiantes, que son los que van a estimular todo lo que sea liberación de glucosa a la circulación. Cuando tengo baja la glucemia, necesito que aumente. Entonces, lo que se estimula son, por ejemplo, la glucogenólisis hepática, que se degrade el glucógeno, se libere glucosa a la circulación. La gluconeogénesis, es decir, que si hay poca glucosa, se sintetice glucosa a partir de otros compuestos. Y se va a estimular la absorción de glucosa a nivel intestinal, para que llegue más rápido a la circulación. ¿Cuáles van a ser las hormonas hiperglucemiantes que van a activar todos esos procesos que van a ayudar a que aumente la glucemia? Principalmente glucagón, ¿sí? Es la hormona hiperglucemiante, a diferencia de la insulina, que va a activar la glucogenólisis. Yo quiero que aumente la glucosa, entonces esa hormona estimula la degradación del glucógeno y se va a liberar más glucosa. También estimula la gluconeogénesis, se va a producir más, se va a sintetizar más glucosa. Por otro lado, otra hormona hiperglucemiante es la adrenalina, que también activa la degradación del glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado. El cortisol aumenta la síntesis de glucosa en el hígado y inhibe la utilización de la glucosa por los tejidos. Está inhibiendo los procesos que la utilizan para permitir que se mantenga elevada, ¿sí? O que se eleve, ¿sí? Que está baja. Y la hormona del crecimiento, que lo que hace es estimular y disminuir el ingreso de la glucosa al músculo y la utilización de la glucosa en general, ¿sí? Disminuye su utilización para que se mantenga elevada. ¿Está, chicos, alguna pregunta? Bueno, estudien mucho para la semana que viene, que tenemos el parcial. Chicos, ¿usted acá? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, yo tenía un par de preguntas. Esperen un poquito que les voy a descargar la asistencia. Profe. Bueno, ya está, chicos, si se quieren retirar. Gracias, profe. Sí, profe, gracias.